Ante todo, agradecer las manos prodigiosas de un hombre que ha estado en la trinchera y que además sabe cocinar chivo. Agradece al chivero también. Don Fafa Tavera. Qué bueno le quedó ese chivo, don Fafa. Jamás vuelvo a una vaina de eso. Óyeme. Mira, yo todavía estoy brincando. Mira, la reunión del sector de los dueños de bares y de negocios de entretenimiento y de diversión de una parte del Gran Santo Domingo, después de marcha, caminata, protesta, que lo dejen trabajar, que son gente que tienen cosas que hacer, familia que mantener, deuda que pagar. Y que tienen razón. Y con toda razón. Y entonces, entrando en la época, de hecho, en este tiempo es cuando los que tienen idea de abrir un negocio de expendio de bebidas, ahora o nunca. En finales de septiembre y principios de octubre, es que lo abren. Porque es la temporada que entra de mayor demanda, ¿verdad? Entonces, la decisión unilateral, porque fue unilateral, del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía, que fueron en conjunto que tomaron esa decisión, no sabemos si consultaron al presidente o no, pero la tomaron. Y ha afectado evidentemente un gran sector que involucra mucha gente de por medio, que se mueve de manera formal en esos negocios que generan empleo real, más la economía que se mueve alrededor de esos negocios, desde el que vende algún producto alrededor o del que da un servicio de taxi y una serie de cosas, más toda la industria que se mueve a través de eso, que son la música, orquesta, grupos, cantantes o DJ, más todo el que vende licores, alcoholes, agua y todos los servicios que por ahí María se va. Entonces, en una reunión de 3 horas domingo, finalmente no llegaron a acuerdo, dejaron pospuesto la posibilidad y siguen las restricciones entonces. Pero yo no sé cuál es la profundidad del análisis que debe hacerse para corregir un error. Primero, sincerizarse. Pero ayúdenme ustedes, ¿verdad? No. ¿Cuál es la profundidad del análisis que hay que hacer para corregir un error? La misma que hay que hacer para pedir perdón. Sí. Constricción y decir, creo que no es prudente, que no es prudente. Máxime, como señaló alguien o leí en algún sitio, cuando el presidente de la República, el jefe del ministro de Interior y Policía, ha marcado como pauta de su accionar, incluso algunas personas se lo critican, la capacidad de rectificar y de reversar decisiones cuando entienden que ya sea por presión mediática o por el alcohol, los delincuentes andan borrachos en la calle. No andan bebiendo. Entonces, si los delincuentes no andan bebiendo, ¿qué hay de malo en ser humilde? ¿Qué hay de malo en decir, creemos que podemos mejorar, por no decir, nos equivocamos, la medida? Pero mira que a la semana o cerca de 8 o 10 días después de tomar la medida, en Santiago murió muchísima gente, fin de semana y de madrugada. En Santiago han muerto en los últimos... De madrugada, o sea, ¿de qué sirvió eso? A no ser que aquello haya sido no, porque una provocación. En Santiago no han puesto las medidas realmente. Pero, cierto, en Santiago no está. Pero definitivamente aquello fue, lo de Santiago, una suerte de provocación, entonces. No, pero lo que tú señalas, Domingo, de cuál es el ejercicio, qué tan profundo y tan complejo tiene que ser el ejercicio teórico para poder decir, rectifiquemos esta medida, sobre todo cuando ese sector afectado, muy afectado, porque aquí, miren, en esos negocios de bar y de bebida, yo tuve un restaurante y bueno, yo no lo quebré, yo lo cogí quebrado y traté de que no quebrara y lo mantuve a flote 2 años. Y cuando yo hablé con un suplidor, el suplidor me dijo, mira, de esos negocios, restaurantes y bares, en 2 años, 8 de cada 10 quiebran. O sea, cualquier persona que tenga un restaurante o un bar de bebidas
es un héroe de la patria que no ha quebrado, que está generando empleo, que está generando riqueza, que está pagando impuestos. Y si tú tienes estos sectores que están tan golpeados, y no tenemos que decir ni las razones porque todos las conocemos y las hemos vivido, y están dispuestos a dialogar contigo como sector y se sientan en una mesa y son capaces de reversar un paro, yo creo que de parte del ministro tiene que haber más comprensión hacia la naturaleza de las preocupaciones, por un lado, y por otro lado, de la viabilidad técnica de esta medida. Y si tiene miedo de perder el empleo, y si lo que Chu Vázquez tiene miedo de perder el empleo, entonces está haciendo todo lo contrario, porque esa medida lo tiene en el centro de la molestia pública social, le tiene atizado el fogón. Pero oye una cosa, la medida, que el mayor nivel delictivo tiene que ver con la madrugada, pero no hay una nota que te diga que hay un componente del alcohol en las decisiones criminales, de la turbulencia delincuencial que hay en el país. No hay manera de hacerlo. Es una decisión la que se tomó con prohibir la apertura o imponer el cierre de los negocios de bebida desde las 12 en adelante, que ni siquiera tomó en consideración una cuestión. Más de 50,000 personas se ganan la vida sirviendo en ese tiempo. Más de 50,000 personas. Y dos, no hay ningún estudio que te diga que hay una relación entre el delito y la bebida. Pero yo quisiera preguntarle a los... No hay razón para esa decisión. A los brillantes asesores de Chu, quisiera preguntarle lo siguiente. Si están asaltando bancos, vamos a cerrar los bancos para evitar los asaltos. Para que no hayan asaltos. Para que no hayan asaltos. Esa es la cuestión más absurda que yo he visto. Solamente se le puede ocurrir a gente que tenga limitaciones para pensar con claridad. Porque, miren, no recuerdan que durante el 20 y ya cuando entró el 21 era intensa la presión de la gente de negocios, de actividades de diversión o de bebida. Era terrible la presión con el gobierno para que abrieran esos negocios, para que le autorizaran operar. Pero además, usted lo que está diciendo es que usted no puede controlar la delincuencia, entonces hay que trancar a la gente porque usted sea incapaz de controlar la delincuencia. Porque a quien hay que quitarlo es a usted. No, además son medidas muy unilaterales. Es decir, supuestamente te basas en un estudio estadístico, perfecto, y puedes tomar quizás alguna medida conforme a los números de esas estadísticas. Pero ¿cuál es el papel tuyo como institución en esas medidas? ¿Qué rol tú vas a jugar? Porque de lo que se trata es de controlar, se supone, de lo que se trata es de mitigar el nivel de criminalidad, la inseguridad ciudadana en las calles, de eso es que se trata. Entonces solamente va a cargar el dado con la medida a un sector que ni siquiera está directamente vinculado a la actividad criminal. ¿Qué tipo de medidas estás tú tomando en términos de fuerzas, en términos de inteligencia, en términos de cartografía de la criminalidad? O sea, se nota demasiado unilateralidad en estas decisiones. Y para terminar, recuerdo, y estoy seguro que ustedes también recuerdan, que hubo una semana en que mataron al hijo de un diputado, no recuerdo el nombre, y además mataron a aquel chico que fue asesinado por el exdirector de la DNCD. Ambos murieron, pero no fue en bares, sino en sitios de comida, en sitios de picalongas y cosas por el estilo. O sea, esos hechos realmente generaron un revuelo terrible en el país y sin embargo no fue saliendo de ningún bar. Alejandro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.